Continuamos transmitiendo desde la ciudad de Miami lo que serían las incidencias de esta audiencia oral y pública en donde se hace un antejuicio de mérito en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En este lugar se encuentran 6 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el que fue juramentado por la Asamblea Nacional, y el acto central referido justamente a este antejuicio de mérito se celebra en el Capitolio colombiano, en donde se encuentra la fiscal general Luisa Ortega Díaz en el exilio, quien es justamente la titular de la acción penal en contra de Nicolás Maduro. También se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y otros magistrados. Asimismo, hay otros integrantes del máximo tribunal venezolano en el exilio en Chile y en Panamá. Un caso de trascendencia internacional al referirse al caso Odebrecht, que ha salpicado a presidentes, expresidentes y altos jerarcas de los poderes ejecutivos de Latinoamérica. Es decir, no es un caso desconocido, es una investigación de sobornos internacionales que tiene suficientes pruebas en contra de cada uno de estos mandatarios, y que ahora en este particular se analiza el caso de Venezuela. Incluso algunos analistas aseguraban que luego de Brasil, en donde justamente se da la matriz de lo que sería todo este caso de sobornos de la empresa Odebrecht, Venezuela ocuparía el segundo lugar en montos irregulares entregados a funcionarios públicos para la ejecución de obras y también todas estas incidencias. Vamos a dar entonces el pase a lo que sería esta sesión solemne en el Capitolio colombiano del Tribunal Supremo de Justicia. Seguido, vamos a informar las reglas de esta audiencia. Se va a conceder el derecho de palabra a la ciudadana fiscal. De 30 minutos. Si desea y es necesario extender el plazo, no habría ningún inconveniente, porque lo que interesa aquí es que tengamos suficiente información. Igual, con posterioridad se le dará en este plazo de tiempo al defensor, y posteriormente tendrá lugar un derecho a una réplica o contrarréplica si las partes así bien lo disponen. Señora fiscal, tiene usted el derecho de palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ciudadanos presidentes y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Buenos días a los ciudadanos defensores públicos, igualmente a los presentes, y muy buenos días para todos los venezolanos y a la opinión pública colombiana, que están a la expectativa de este acto, en este solemne recinto de leyes, en este Congreso de la República de Colombia. En nombre del Estado venezolano, solicito formalmente la declaratoria de haber mérito para iniciar el enjuiciamiento del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que de la investigación preliminar adelantada por los fiscales del Ministerio Público surgieron serios elementos, serios y fundados elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión de los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Estos delitos están previstos en el artículo 64 de la ley contra la corrupción y el artículo 35 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Ahora bien, por cuanto los hechos están relacionados con la empresa Odebrecht, considero cayó la conexión. Ya también. Aquí estamos aquí.
Bien, continúa esta audiencia oral y pública el antejuicio de mérito en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Hay algunos problemas de conexión de internet, sin embargo, esta audiencia se está desarrollando completamente. En este momento se ha tomado la palabra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el exilio, quien comenzará entonces a enumerar lo que serían los resultados de esta investigación que se ha prolongado por al menos un año tras las diversas denuncias que han recibido sobre casos de corrupción y legitimación de capitales, en este particular referidos al presidente venezolano Nicolás Maduro. Nosotros estamos esperando que se reanude entonces esta conexión para que podamos escuchar entonces los alegatos de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se tiene entonces previsto que una vez ella enumere cada uno de lo que serían las pruebas en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro, haya una réplica y contrarréplica para que justamente el defensor de oficio que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia pueda defender al mandatario venezolano Nicolás Maduro y así entonces finalice lo que sería este enjuiciamiento al presidente venezolano. Un hecho sin precedentes, tomando en cuenta que se trataría de un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y adicionalmente porque la mayoría de los casos de corrupción en Latinoamérica que han justamente salpicado a presidentes, expresidentes y ministros de Latinoamérica están justamente relacionados, pero no se ha dado una condena definitiva. Nos dicen que nuevamente enlazamos con Colombia. Vamos a conectarnos de inmediato con el Periscope de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien está transmitiendo en vivo y en directo. Bien, hasta los momentos no hemos logrado esta conexión. Teníamos entendido que a través del Periscope de Luisa Ortega Díaz podríamos ver parte de esta audiencia. Ya se están justamente resolviendo estos temas técnicos. Se trata de una señal matriz que está siendo generada desde el Capitolio de Colombia, específicamente en el Salón Boyacá del canal YouTube del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Sin embargo, hemos perdido conexión, hubo un receso de una hora para que justamente el defensor designado por el Tribunal Supremo de Justicia pudiera hacerlo. Ahora sí, nuevamente nos conectamos con esta audiencia de antejuicio de mérito contra Nicolás de Maduro. Que entre 1 y el 2% de los ingresos de Odebrecht estaban destinados a pagos ilícitos. Estos hechos que yo estoy narrando forman parte o están probados, debidamente probados, en los distintos procesos judiciales y que hay sentencia definitivamente firme en la República Federativa de Brasil. Hubo condenatorias, muchos en el proceso y otros porque se acogieron a la figura de la delación. Yo quiero consignar las sentencias que dan fe de que lo que acabo de afirmar es cierto. Por favor. La prueba de que lo que estoy afirmando es cierto. Mediante esta estructura criminal, Odebrecht financió campañas presidenciales, campañas de gobernación y campañas de alcaldía, para asegurar la continuidad de las obras, de los pagos y la obtención de nuevos contratos. Ahora bien, pero el caso de Venezuela fue verdaderamente escandaloso. Puedo afirmar con responsabilidad que fue el país donde se causó mayor daño patrimonial, un daño total al patrimonio público por el gran desfalco a la nación, perjuicio a la sociedad que cifró sus esperanzas en tener servicios de calidad, obras de infraestructura que contribuyeran a mejorar su calidad de vida. La credibilidad de las instituciones resultó vulnerada y las consecuencias se reflejan en la grave crisis humanitaria que actualmente
se está viviendo en Venezuela. Y el principal responsable de estos hechos es Nicolás Maduro Moro. Quiero señalarles que el Ministerio Público, con ocasión a los hechos de corrupción de Odebrecht en Venezuela, inició 2 investigaciones, una en el 2015 y otra en el 2017. La primera de ellas está relacionada con los hechos de corrupción en la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que debió realizar Odebrecht, por lo cual el Estado desembolsó exorbitantes sumas de dinero y cuya obra nunca se ejecutó. Y la segunda investigación está relacionada con el pago de 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos venezolanos por parte de Odebrecht. De la investigación se verificó que toda la trama de corrupción se inicia a partir de este convenio. Ciudadanos magistrados, el convenio marco entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Este convenio marco fue firmado por Nicolás Maduro Moros. Pueden observar aquí. Allí en pantalla también lo estamos viendo. Este convenio debía ser aprobado mediante una, valga la redundancia, por una ley aprobatoria. La ley aprobatoria del convenio marco entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, este convenio, el Parlamento venezolano tenía la obligación de revisarlo, verificar que no lesionara el patrimonio público, que no lesionara los intereses de la República. Pero eso nunca se hizo, no se revisó. Y no se revisó porque en ese momento la presidenta del Parlamento venezolano era la ciudadana Cilia Flores, pueden ver allí, esposa de Nicolás Maduro. Es decir, todo quedó en familia, vaya familia. Yo quiero consignar estos 2 instrumentos para que igualmente sean valorados. Ahora, de acuerdo a las investigaciones que se practicaron, se realizaron, nosotros hicimos allanamientos, inspecciones, experticias, tomamos entrevistas. En los allanamientos se recabó la totalidad de los contratos suscritos entre Odebrecht y el Estado venezolano, así como puntos de cuentas y otras informaciones determinantes para esclarecer los hechos. Pudimos constatar, por ejemplo, que para la ejecución del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, Odebrecht y el Estado venezolano suscribieron un primer contrato. Ese contrato lo tengo por aquí. Suscribieron un primer contrato. Ese primer contrato por un monto de 2.371.067.711 dólares y posteriormente ampliado a más de 3.187 millones de dólares. Yo quiero también consignar estos contratos para que se constate la certeza de las afirmaciones que estoy haciendo. Se verificó que por concepto de anticipo en esta obra, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, Odebrecht recibió de parte del Estado venezolano más de 407 millones de dólares para la construcción. Y pese a tal desembolso, las obras relacionadas con dicho puente jamás se realizaron y en la actualidad se encuentran en absoluto abandono, tal como lo constató el Ministerio en la experticia que realizó. Ustedes pueden ver, eso fue lo único que hizo Odebrecht. 407 millones de dólares por esos pilotes. Ahí están. En todo evento consigno la experticia practicada por el Ministerio Público, donde se puede observar todas las pruebas
de que eso es lo único que construyó, qué obra tan cara le resultó eso al Estado venezolano. Y como estamos en este momento en Venezuela, y fíjense, 6 pilotes apenas. Se verificó igualmente en el marco de las investigaciones, en los allanamientos que se practicaron, se encontró información de al menos 13 obras contratadas por el Estado con Odebrecht y que están en la misma situación, entre las cuales yo puedo mencionar, solo por mencionar algunas, el Metro de Los Teques, Línea 5 del Metro de Caracas, Sistema de Transporte Masivo de Caracas, Guarenas, Guatire, Metro Cable Mariche, Sistema Vial Puente sobre el Río Orinoco. Creo que esa lista nosotros la consignamos en el momento que hicimos la solicitud ante el Tribunal Supremo de antejuicio de mérito. ¿Tenemos la lista? Sí. Por favor, públicala. La lista. Ahí está. Y fíjense, todos los que firman los contratos. González López, director del SEBIN, suscribió uno de los contratos de una obra inconclusa que se pagó y no se ha hecho. Diosdado Cabello, Jaimán El Trudi, González López, otra vez. Todos esos, ahí están los montos de los contratos y las copias de los contratos, los puntos de cuentas y toda la información respecto a estas 13 obras constan en el expediente que fue consignado en el momento que se presentó el antejuicio de mérito. Okay. También se obtuvo copia de los puntos de cuenta y de los pagos por parte del Ejecutivo Odebrecht en el periodo comprendido entre agosto de 2011 a marzo de 2014, por un monto de $192.487.786 millones de dólares. Además, 225.222.369 bolívares por concepto de evaluaciones en esa obra. Ahí están las experticias, los puntos de cuenta, los desembolsos, y se puede observar que en esas obras no se ejecutó nada, todas están paralizadas y en la misma situación que está el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Y sin embargo, por valuaciones le pagaron tal suma. ¿Quién hizo esas valuaciones? ¿Quién le hizo el seguimiento a esas obras? Si estaban avanzando o no. Lo cierto es que, de acuerdo en el marco de las investigaciones, de acuerdo con las normas de cooperación en materia penal, el Ministerio Público solicitó a la República Federativa de Brasil información de documentos relativos a Odebrecht y que permitieran entrevistar a determinadas personas, algunas de las cuales ya habían rendido testimonio o se habían acogido al beneficio de la delación y habían sido condenadas. Efectivamente, nosotros logramos entrevistar, envié a la subdirectora contra la corrupción y a un fiscal con competencia en materia contra la corrupción a la República Federativa de Brasil a los fines de que obtuviera la información que requeríamos. En dichas entrevistas, entre ellas a Mónica Moura y Joao Santana, estos expresaron, entre otros aspectos, lo siguiente. Fíjense esto, ciudadanos y honorables magistrados. En el mes de octubre de 2011, el entonces presidente Hugo Chávez, con intermediación de Maximilian Alberlaes, fungía como embajador de Venezuela en la República de Brasil, solicitó al expresidente Lula da Silva recomendaciones para su campaña presidencial en el año 2012 y obtener el triunfo en tales comicios. En virtud de ello, el presidente de Brasil sugirió la intervención del ciudadano Joao Santana,
quien para ese momento manejaba una empresa de marketing político y campañas presidenciales en diversos países y gozaba de su confianza. Para la materialización de esa reunión entre Chávez y Santana, este último se trasladó a Caracas. Por cierto que se trasladó en un avión privado, propiedad de Andrade Gutiérrez. Ese es propietario de una empresa también constructora de Brasil, que está encargado de grandes obras también en toda América, y quienes también contribuyeron al financiamiento de la campaña de Hugo Chávez. Realizada la entrevista entre Hugo Chávez y Santana, Chávez le manifestó que el intermediario para recibir dinero y pagar lo que se cobrara por la campaña sería el ciudadano Nicolás Maduro Moros, que para ese momento se desempeñaba como canciller de la República de Venezuela. Luego de esta reunión, Joao Santana le dice a su esposa, Mónica Moura, que se reúna con Maduro. Y Mónica Moura se traslada a Venezuela y se reúne con Nicolás Maduro en la Cancillería. Allí negociaron que Nicolás Maduro pagaría a Mónica Moura la suma de $35 millones para financiar la campaña de Hugo Chávez. Este pago tenía dos modalidades. Una parte de esos 35 millones los pagaría Odebrecht, o sea que Odebrecht iba a pagar parte de esos 35 millones para la campaña de Hugo Chávez. Y Odebrecht, a través de Eusebio Acevedo, que era presidente de Odebrecht en Venezuela, era el encargado de hacer ese depósito. Pero también Andrade Gutiérrez, la empresa brasileña, también iba a ser parte de esos pagos. Efectivamente, Odebrecht y Andrade Gutiérrez pagaron mediante depósitos realizados a la cuenta de Joao Santana. Ellos le depositan a Joao Santana en el Banco Heritage mediante una cuenta offshore ubicada en Suiza. Hicieron dos depósitos. Odebrecht, Eusebio Acevedo, en representación de Odebrecht, deposita $6 millones y Andrade Gutiérrez deposita $2 millones. Y la otra parte del dinero, ciudadanos magistrados, la pagó en efectivo Nicolás Maduro Moro, directamente a Mónica Moura, quien recibió maletas llenas de dólares, como se maneja la delincuencia organizada. Le entregó maletas de dólares en efectivo en la propia sede de la Cancillería venezolana por más de $10 millones en distintas entregas para financiar la campaña presidencial de Hugo Chávez. En su propia declaración, Mónica Moura señala que le quedaron debiendo $17 millones, es decir, que de los 35 solamente le pagaron 18. Las declaraciones, las delaciones, Mónica Moura, Joao Santana, Marcelo Odebrecht, Eusebio Acevedo, constan en este CD, que lo estoy consignando a los fines de que lo valoren y que lo manejen de acuerdo a las reglas del Código Orgánico Procesal venezolano vigente. Hay un detalle importante que Chávez solicitó, que no se incluyeran personas de habla portuguesa, sino que todos los que estuvieran en su campaña hablaran español. Por esa razón, Mónica Moura y Joao Santana subcontratan otra empresa, Contextos Comunicacionales, para que a los ojos de los venezolanos la campaña electoral de 2012 estaba manejada por venezolanos. Esta empresa es propiedad de Mónica Ortigosa. Por cierto que Mónica Ortigosa es esposa de un sobrino de Hernán Escarrá, un miembro de la ilegítima constituyente. La totalidad de la estrategia de campaña estaba en manos de los brasileños. Contexto solamente aparecía públicamente, pero sin embargo cobró el 20%
de lo que cobró Mónica Moura y Joao Santana. Pero a Nicolás Maduro no le bastó con eso, con esta trama delincuencial, esta trama de corrupción. Por el contrario, le dio continuidad y le solicitó en el 2013 a la empresa Odebrecht, en la persona de Eusebio Acevedo, que le financiara su campaña presidencial y le pidió 50 millones de dólares americanos para su campaña, con el compromiso de que si ganaba las elecciones iba a favorecer a Odebrecht en diversas contrataciones públicas de infraestructura, iba a garantizar la continuidad de las obras en ejecución y aumentar el valor de los contratos, y especialmente iba a agilizar los pagos pendientes, cuyo costo fue estimado en 2.500 millones de dólares. Yo tengo, ya los voy a consignar los puntos de cuenta, porque vaya que se agilizó Maduro los compromisos que asumió con Odebrecht. Porque fíjense lo siguiente, fue tal el compromiso que tuvo Maduro con ellos que él toma posesión el 19 de abril de 2013. El 4 de mayo de 2013 ya estaba aprobando el punto de cuenta para los desembolsos de los dineros a Odebrecht. 4 de mayo, 12 de mayo, 12 de mayo, 17 de septiembre, así. Aquí estoy consignando todos los puntos de cuenta y quienes presentaron los puntos de cuenta: Elías Aguas, Juan de Jesús García Tucen, Elías Aguas, Juan de Jesús García Tucen, Rafael Ramírez, Jaime Eltrudi, Marcos Torres, Jaime Eltrudi. Aquí están todos los puntos de cuenta que también los consigno. Los consigno a los fines de su valoración. Fíjense, esto es un detalle bien importante. Ahí están reflejados la descripción general de los puntos de cuenta. Por supuesto, todos se detallan en la totalidad del instrumento. Es tal que la prioridad de Maduro, de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, no fue la situación que en ese momento ya se estaba viviendo en Venezuela, sino que la prioridad para él fue la ejecución, en la ejecución del gasto público, pagar a Odebrecht, pagar obras inconclusas y paralizadas. Y más grave, el año pasado, en febrero del año pasado, dijo que iba pagó, entiendo, para la continuación de las obras. Y este año volvió a decir lo mismo, que van a continuar trabajando en las obras de Odebrecht. Y ese dinero que se desembolsó, ¿dónde está? Bueno, pero él le dio prioridad a las obras a pagarle a Odebrecht por unas obras inconclusas y unas obras que no había claridad sobre ellas. Indudablemente que eso demuestra el compromiso delincuencial que he venido mencionando. Un inmenso compromiso delincuencial. La investigación pudimos constatar, a través de ella, que Nicolás Maduro efectivamente cumplió con la contraprestación acordada en perjuicio de todos los venezolanos. De los 50 millones de dólares que Nicolás Maduro le pidió a Eusebio Acevedo, presidente de Odebrecht en Venezuela, le entregó solamente 35 millones de dólares. La entrega de ese dinero se hizo mediante transferencias no contabilizadas a empresas indicadas por uno de los jefes de campaña de Nicolás Maduro, de nombre Américo Alex Mata García, quien para la fecha ocupaba el cargo de presidente del Instituto de Desarrollo Rural. Por cierto que este personaje,
fue sancionado recientemente por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. Los depósitos que se hicieron en las cuentas indicadas por Américo Mata fueron hechas por Hilberto Silva, Luis Eduardo Soares y Fernando Magliasio, utilizando para ello el banco Main Bank de Antigua, el banco que Odebrecht tenía el 51%. O sea que todo quedaba así como en familia. Yo quisiera, a todo evento, entregar también, a los fines de la valoración, extractos de las cuentas bancarias que fueron utilizadas en todas estas operaciones. De acuerdo a la multiplicidad de elementos recabados, el Gobierno Nacional, por instrucción directa del presidente de la República, primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, suscribieron contratos con la constructora Odebrecht para la construcción de grandes obras de infraestructura. Y la corrupción llegó a tal límite que dicha empresa aportó grandes sumas de dinero a las campañas electorales de ambos candidatos a cambio de nuevas obras, algunas de ellas con importantes sobreprecios. Pueden valorarlo en la experticia que acabo de consignarle, cómo se evidencia el sobreprecio que hay en un caso concreto, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Y también con el aval de que no se produjera ninguna supervisión o presión para la culminación de las obras o cuestionamiento de la calidad de estas, porque las obras nunca fueron supervisadas, las obras nunca fueron evaluadas. Eso es un monumento a la corrupción. Podemos ver los puentes que están inconclusos. Dígame la obra que conduce a Guarenas, Guatire con los Teques. Esa es una obra que no es imposible terminar. ¿Cuál es la inversión que tendrá que hacer el Estado para culminar esa obra? Eso es lo que explica que durante años muchas de las obras no tuvieran avance y que además el Estado no ejerció ninguna acción para procurar su culminación o sencillamente demandar el incumplimiento. Esto pone en evidencia los lazos de complicidad entre Nicolás Maduro y la empresa Odebrecht, quienes generaron importantes daños al patrimonio público. Pero más allá del daño a la economía nacional y al patrimonio económico, el legado de Odebrecht para la región y especialmente para Venezuela lo conforma haber instituido una red de corrupción con altos funcionarios del Estado, la mayoría de los cuales nosotros los tenemos plenamente identificados. Ahora, todas estas acciones ejecutadas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros están previstas en nuestro ordenamiento jurídico como delitos, están previstos como delitos de corrupción en la Ley contra la Corrupción y legitimación de capitales. Respecto al delito de corrupción, señala la norma que se configura cuando el funcionario público efectúa algún acto que sea contrario al deber mismo de sus funciones, al deber que las funciones le impongan, o reciba, se haga prometer dinero o una utilidad, bien para sí mismo o mediante otra persona. Y Nicolás Maduro Moros incurrió en el delito de corrupción cuando, actuando en su condición de presidente de la República, funcionario público, a cambio de importantes sumas de dinero provenientes de la empresa Odebrecht, ejecutó actos contrarios al deber legal que le imponía su condición y afectó gravemente el patrimonio público del país. Estamos frente a lo que la doctrina denomina consenso lucrativo, el cual se configura entre el funcionario público, en este caso Nicolás Maduro, quien se benefició con importantes cantidades de dinero, y por la otra parte Odebrecht, quien fue beneficiario del acto ilícito o indebido. El objeto material sobre el cual recayó la conducta típica lo constituye las retribuciones o
las utilidades que no se le deben al funcionario, sino que la obtiene de forma ilegal. Y sin olvidar que el 232 constitucional establece que el presidente o presidenta de la República es el principal responsable del erario público. Él es el principal contralor, el principal auditor, el principal padre de familia que tiene los recursos del Estado, que tiene el patrimonio público, los bienes públicos, los bienes del Estado. El otro delito que ha cometido Nicolás Maduro es el de legitimación de capitales, también denominado lavado de dinero, blanqueo de capitales, y constituye el modo de asegurar dinero y bienes producto de las actividades ilícitas e integradas al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. En el presente caso, Nicolás Maduro recibió para sí una gran cantidad de dinero proveniente de la empresa Odebrecht, la cual supuestamente invertiría en su campaña electoral. Para esta transferencia de dinero simularon una operación mercantil lícita, mediante la cual encubrieron la ilegalidad del origen de los fondos, el cual provenía de un hecho de corrupción. El delito de legitimación de capitales tiene por objeto tutelar la circulación de los bienes en el mercado, pieza fundamental del orden socioeconómico, cuyas bases se encuentran en nuestra Constitución, en el artículo 299. En pocas palabras, lo que se busca tutelar a través de la tipificación de la legitimación de capitales es la transparencia del sistema financiero y la seguridad del tráfico comercial. Los elementos en los cuales se fundamenta el Ministerio Público, serios y contundentes respecto a la participación de Nicolás Maduro Moro en la perpetración de estos delitos son los distintos informes, el consignado hoy y los que constan en el expediente que se consignó conjuntamente con la solicitud, las declaraciones de Mónica Moura y la delación de la misma, las declaraciones de Joao Santana, así como su delación, todas hechas ante la Procuraduría de Brasil, la delación realizada por Marcelo Odebrecht el 10 de abril de 2016, la declaración de Eusenando Acevedo, los extractos bancarios de las cuentas de Joao Santana, los movimientos migratorios de Mónica Moura y Joao Santana, los emails consignados por Mónica Moura, donde se evidencia la trama de corrupción entre ellos y Nicolás Maduro. Consideramos que Nicolás Maduro fue quien orquestó todos estos hechos de corrupción, los cuales necesitamos develar hasta donde sea posible determinar quiénes más están involucrados en esto y cómo penetró a la administración pública venezolana. Es el objeto de la presente solicitud de antejuicio, cuya investigación podría derivar en otros delitos de distinta entidad. Ciudadanos magistrados, en atención a todo lo expuesto, se estima que existen fundamentos serios, los consignados ahora y los consignados previamente, y los que cursan dentro del expediente, los cuales ustedes valorarán si se harán públicos o no. Pero estos hechos comprometen a Nicolás Maduro en la comisión de los delitos de corrupción previsto en la Ley contra la Corrupción, en el artículo 64, y legitimación de capitales previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo. Y en virtud de que el mismo posee la condición de alto funcionario a tenor de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 266, numeral 2, y los artículos 37 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito formalmente a este tribunal que, primero, declare la existencia de méritos para proseguir la causa penal, establecer la responsabilidad penal de Nicolás Maduro para iniciar su enjuiciamiento. Segundo, acuerde la captura internacional contra Nicolás Maduro. A tal efecto solicite se oficie a Interpol para que sea incorporado en el alerta roja y dada la trascendencia de la orden judicial, que este tribunal designe una representación de magistrados que acuda a la sede de Interpol a gestionar personalmente el cumplimiento de esa decisión.
Esta solicitud procede porque se cumplen los extremos que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, un hecho punible que merece pena privativa de libertad, suficientes elementos de convicción y además la presunción de peligro de obstaculización o sustracción del proceso. Y yo también solicito que se oficie a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, para que ejecute la captura contra Nicolás Maduro y una vez ejecutada la captura lo ponga a la orden de este tribunal. Que ordene igualmente, solicito, la congelación de los bienes de Nicolás Maduro, la inmovilización de sus cuentas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo anteriormente mencionada. Es todo, ciudadanos magistrados. Como organización femenina, quiero decir que no tengo ningún vínculo, ningún nexo con el señor Fernando Maduro. Simplemente es porque una función que me necesita esta pregunta. En primer lugar, estuvimos cumpliendo lo que dice la sentencia de Sala Constitucional del 4 de abril de 2005, que se dice que analizando este trabajo nacional fiscal, no queda claro en condición de que se está acercando al señor Nicolás Maduro, ya que en el escrito se dice que se dirige, me dirijo a el numeral tercero del artículo 266 no se refiere al presidente de la República. Se refiere a ministros, a
fiscal habla de la ley. No se aclara realmente en qué momento se está presentando esta legitimación. Además, es realizado a la señora Mora, que tampoco hay ninguna traza financiera. Ninguna traza financiera. ¿El derecho a réplica? Sí. Referido a la competencia del Tribunal Supremo para En off así con ellos y después me paro para poder leer algunos momentos. Bien, continuamos entonces en esta audiencia oral y pública en donde se está tratando el enjuiciamiento al presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde horas del mediodía, aproximadamente a las 12 en punto, la fiscal Luisa Ortega Díaz, como parte acusadora, dio detalles de montos, reuniones, las conexiones, los lugares, las fechas, cómo se desarrollaba la negociación entre el Estado venezolano y la empresa brasilera. Nosotros estamos esperando que se reanude la sesión, la señal, ya que existen algunas fallas técnicas. Sin embargo, la sesión se está ejecutando con total normalidad. Ya la fiscal dio sus alegatos y en este momento ha tomado la palabra el que sería el defensor de oficio de esta audiencia en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Justamente entre los alegatos de la fiscal Ortega mencionó la existencia de pruebas del pago de sobornos a altos funcionarios venezolanos por el orden de los 98 millones de dólares como parte del convenio marco entre la empresa brasilera que fue ejecutado personalmente por Nicolás Maduro como representante y canciller del Estado venezolano. Ortega Díaz también ha agregado en esta audiencia que dicho convenio entre la República de Brasil y la de Venezuela no fue revisado por el Parlamento y por lo cual no se determinó si este pacto lesionaba o no el patrimonio público. La fiscal presentó también pruebas y fotografías del caso particular de la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Ella informó que tras una serie de allanamientos pudieron recabar los documentos oficiales de dichos contratos, los puntos de cuenta, los pagos de anticipos y según la fiscal Ortega Díaz se suscribió un primer contrato por un monto superior a los 2.371 millones de dólares, el cual fue luego ampliado a 3.178 millones de dólares. Tras la investigación se verificó el anticipo pagado por la República Bolivariana de Venezuela a la constructora Odebrecht por más de 407 millones de dólares, a pesar de que este desembolso se realizó. Es decir, el gobierno venezolano le pagó a esta empresa privada
de construcción. Estas obras jamás se realizaron y en el presente se encuentran en total abandono. Incluso en este antejuicio de mérito fueron mostradas algunas de las pruebas y las fotografías, lo que se ejecutó, que fue absolutamente nada de lo que sería esta obra. Ortega Díaz también describió otros presuntos hechos de corrupción referidos a 13 obras de infraestructuras, entre las que destaca la línea 5 del metro de Caracas, la línea 2 del metro de Los Teques y una extensión del puente sobre el río Orinoco. En total se trata entonces de 13 obras de infraestructura que fueron pagadas, negociadas desde el momento en que el actual presidente Nicolás Maduro era canciller de la República y que posteriormente no fueron ejecutadas. La fiscal concluyó que Nicolás Maduro Moros, desde que ejercía esas funciones como el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, formaba parte de una amplia e influyente red de corrupción que era respaldada por los gobiernos de Venezuela y Brasil, en una trama protagonizada por la empresa de Norberto Odebrecht, sociedad anónima, que incluía sobornos, pagos de covacunas y tráfico de influencia. En esta querella queda establecido que el gobierno hizo pagos recurrentes para la ejecución de las obras que jamás fueron ejecutadas y concluidas. Incluso la fiscal Luisa Ortega Díaz aseguraba que el propio Nicolás Maduro habría recibido maletas de dinero en efectivo, dólares entregados directamente a él para además financiar la campaña de quien fuera presidente en ese momento, el fallecido Hugo Rafael Chávez Frías. Según la información de esta representación de la fiscal, las diversas obras que no han sido culminadas y las que no llegaron a ejecutarse en el país, con la constructora de Norberto Odebrecht, sociedad anónima, el monto narrado en total en estas 13 obras en la querella presentada y que forma entonces parte de este antejuicio de mérito a Nicolás Maduro, el estimado es de $2.500.000, es decir, más de 2.000 millones de dólares en contratos que, en definitiva, no tuvieron feliz término. La decisión de este antejuicio de mérito se dará a conocer en los próximos 30 días, tal y como fue solicitado por la Fiscal General de la República. Se podría